Mi nombre es Josué Cristian Holguín Herrera, del grupo de LFA1 de la FES Aragón, y yo les voy a hablar sobre la ambigüedad en las gramáticas. Pero antes de saber lo que es la ambigüedad en las gramáticas, hay que saber qué es un árbol de derivación. Un árbol de derivación permite mostrar gráficamente cómo se puede derivar cualquier cadena de un lenguaje a partir de un símbolo distinguido de una gramática que genera este lenguaje. Para que esto quede un poco más claro, tenemos este pequeño ejemplo. Aquí el ejemplo nos dice que la S apunta a S y a minúscula. Las minúsculas generalmente se representan como símbolos terminales, por lo tanto la A se queda ahí y no tiene ninguna otra conexión, pero hay que definir hacia dónde va S una vez que ya fue utilizada como inicial, y S apunta a otra A minúscula que se queda ahí como terminal. Después de eso vamos a saber hacia dónde va A mayúscula, porque esa no es terminal, tiene que tener un lugar al que va a llegar. Y aquí nos dice específicamente que va hacia S, hacia B minúscula y hacia A mayúscula. Entonces se pone en el árbol. Y como ya sabemos hacia dónde va S, pues ponemos la A minúscula. Pero para saber a dónde va a ir esa última A mayúscula, consultamos las reglas. Aquí especifica que va hacia B y va hacia A. Entonces así concluiría este pequeño ejemplo. Vamos a seguir formulando más. Bueno, aquí tenemos un segundo ejemplo donde nos dice que esa es la entrada o el nodo raíz del árbol, mientras que tenemos como símbolos no terminales a E mayúscula, A mayúscula y P mayúscula. Por último, como símbolos terminales tenemos a A minúscula y B minúscula. Veamos cómo queda este árbol. Podemos apreciar que de este se divide directamente hacia E y hacia A. De E se divide hacia A mayúscula y B mayúscula, las cuales tienen que buscar una salida. Si nos vamos por el lado de A, se puede apreciar que se divide entre A mayúscula de nuevo y A minúscula. A minúscula se queda ahí porque es un símbolo terminal. Después la otra A mayúscula, su terminación es B minúscula. Entonces ya ahí terminó ese lado del árbol. Por el otro lado, B apunta hacia B mayúscula y B minúscula. B minúscula se queda como símbolo terminal y B mayúscula apunta hacia A, y así terminaría este segundo ejemplo. Así quedaría el árbol de derivación, de acuerdo a la gramática que se nos entrega. Bueno, aquí tenemos un tercer ejemplo. Hay que ser lo suficientemente reiterativos porque en el siguiente ejemplo ya se va a explicar de qué va el hecho de que una gramática pueda llegar a ser ambigua. Pero no nos adelantemos. Vemos que nuestro símbolo inicial de nuevo es S y que apunta tanto a minúscula como a mayúscula, tanto a B minúscula como a B mayúscula. Mientras que nuestros símbolos no terminales son A mayúscula y B mayúscula, mientras que los terminales es A y B pero minúscula. Entonces veamos cómo queda este árbol. Se puede ver que en esta ocasión S no se bifurca en dos direcciones sino en cuatro, teniendo a la A minúscula, la A mayúscula, la B mayúscula y la B minúscula. Dividiendo el árbol en la parte de A, se ve en las reglas que A apunta hacia A mayúscula y B minúscula. Para cerrar esa parte del árbol, A como símbolo terminal apunta hacia B minúscula y ahí acaba esa parte. Por el lado de B, B apunta hacia A minúscula y B mayúscula. A minúscula se queda como símbolo terminal porque, como ya dijimos, las minúsculas son los terminales, mientras que la otra evaluación de B mayúscula es B minúscula, y ahí terminaría este tercer ejemplo. Y bueno, ya vamos a ver lo que es la ambigüedad. Ahora sí, ¿qué es la ambigüedad? Se dice que una gramática es ambigua si solo si existe un lenguaje de alguna sentencia que pueda ser generado por medio de dos o más árboles de derivación diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí un pequeño ejemplo donde nos dice que E apunta hacia la suma de E con E. Por lo tanto tenemos aquí E más E. Entonces
Después de eso, E vale E más E, se puede dividir en eso. Mientras que la última parte de E se puede convertir en un número. Bueno, va a num, como lo dice la segunda regla que estamos viendo acá. Entonces, se divide y llegamos con las últimas dos E hacia los números, que esos números se pueden sustituir por 1, 2 y 3. Puede ser cualquiera, obviamente, está diciendo que es un número, pero para obviarlo, 1, 2, 3. Así nos da este resultado. Pero esa es la derivación número 1, donde elegimos que la segunda suma esté del lado izquierdo del árbol. Pero en la derivación 2 observamos que damos E igual a E más E y la E del lado izquierdo la dejamos directamente a su símbolo terminal, que vendría siendo número, mientras que más también queda como un símbolo terminal. Del lado derecho hacemos otra vez el E más E, es recursivo, vaya. Y después de ese E más E hacemos las E números y nos podemos dar cuenta que ambos dan la misma expresión: 1 más 2 más 3, 1 más 2 más 3. Y son árboles diferentes, simplemente se está tomando una ruta distinta, pero a final de cuentas se llega al mismo resultado, a la misma sentencia. A la desambiguación se le conoce como el proceso para hacer que se retire la ambigüedad. No existe un algoritmo, una serie de pasos o un método en específico que resuelva la ambigüedad de todas las gramáticas existentes, por lo cual se recomienda analizar la causa, lo que provoca que esta gramática se pueda hacer ambigua, para poder reestructurarla y quitar esa parte que la afecta. Retomando el ejemplo de la diapositiva anterior, tenemos que E apunta a E más E. El problema de esto es que se vuelve recursivo, doblemente recursivo, por lo que te deja la elección de tomar el valor de E más E por cualquiera de las dos E, derecha o izquierda, lo cual te va a generar lo mismo de ambos lados. Por eso es que el árbol anterior nos resultó ser ambiguo. El problema de esto se solucionaría simplemente cambiando el E más E por un E más número. Y se puede apreciar perfectamente aquí, porque si tú cambias E más número, entonces la primera E, que es la raíz, apunta a E más número. La E no terminal apunta a número, que es terminal, mientras que el más y el número se quedan como símbolos terminales. Cambia un poco el árbol, pero se quita la ambigüedad, ya que no hay otra forma de que se llegue a esa expresión por por otro árbol. Entonces, por esta parte ya está resuelta la ambigüedad, y este sería el ejemplo 4, que ya incluye ambigüedad. Vamos a ver un ejemplo más para que quede más claro. Tenemos este ejemplo que nos muestra las siguientes reglas. E apunta a E más E apunta a E por E, y por último E apunta a C minúscula. ¿Qué pasa con este árbol? Lo mismo que pasaba prácticamente con el árbol anterior. En la primera derivación podemos encontrar que E va a E más E, y que esas dos E de la suma apuntan a C, se queda en el terminal. Por el otro lado del árbol vemos que apunta a otra E, y de esa E apunta a E por E, lo que da como resultado final C más C y C por C. Por el otro lado observamos que es prácticamente el mismo árbol, solamente que la rama de la suma se encuentra en el lado izquierdo, mientras que la de la multiplicación se encuentra del lado derecho. ¿Cómo se resuelve esto? Como habíamos observado en el ejemplo anterior, las partes de la gramática que resultan hacerla recursiva o que hacen que aparezca muchas más veces se pueden sustituir por el símbolo terminista, que es C. Por lo tanto, ¿qué tenemos en el nuevo árbol que nos genera la corrección que hemos hecho? E apunta a E más E y también apunta a E por C, mientras que
ahí solamente tomamos las E no terminales para apuntarlas a C como terminal y nos da C más C y C por C. Curiosamente el mismo resultado que habían dado los otros dos árboles. La cosa es que aquí tomando el camino que tomes no vas a llegar a la misma expresión. Así que problema resuelto. Y bueno, por mi parte sería todo. Hasta aquí dejamos el tema de la ambigüedad en las gramáticas. Espero que se haya logrado comprender. Muchas gracias.